El psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo vienés Sigmund Freud alrededor de 1896. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. La primera obra de Freud sobre el psicoanálisis la desarrolló junto a Joseph Breuer, con quien había empezado a trabajar con un método al que llamaron catarsis. Dicho método consistía en hacer retroceder a la paciente mediante hipnosis al momento en que había sufrido la experiencia traumática que originaba su enfermedad. Encontraron que cuando las pacientes podían recordar aquellos traumas, sus síntomas remitían en gran medida. Poco a poco, Freud se fue dando cuenta de que la hipnosis no era necesaria en el tratamiento. En efecto, las pacientes podían rememorar los hechos de su pasado sin necesidad de ser hipnotizadas. Además, muchas pacientes no eran susceptibles a la hipnosis y en cualquier caso, la colaboración de un paciente consciente siempre es mayor que la de uno que se encuentra en algún tipo de trance. La evolución de la metodología empleada por Freud en su consulta fue uno de los pilares en que se asentó la técnica del psicoanálisis. El otro lo constituye la interpretación de los sueños, tal como se expone en su libro de 1900. Freud empezó a interpretar los sueños de sus pacientes porque pensaba que estos reflejaban, sin las restricciones del mundo real, las ideas inconscientes. La interpretación de los sueños le sirvió además para poder llevar a cabo su autoanálisis. Por las mañanas anotaba lo que recordaba de sus propios sueños y posteriormente lo analizaba. Esto evitaba el mayor problema del autoanálisis, es decir, interpretar las ideas a la vez que se producen. Los sueños contenían para Freud una simbología que variaba en gran medida de unos individuos a otros. No obstante, decía que algunos símbolos que él consideraba prácticamente universales existían. El desarrollo de la personalidad, según Freud, iba unido al desarrollo de la sexualidad. Freud dependió de la idea de que los niños mantienen una importante actividad sexual desde el nacimiento. De este modo, en el desarrollo de la sexualidad, diferenció 5 etapas. Etapa oral. En esta etapa el bebé centra la atención del placer en la boca. El placer está unido a la alimentación y a la figura materna, que es quien la proporciona. Etapa sádico-anal. Abarca desde el año y medio hasta los 3 años aproximadamente. En esta etapa, los niños obtienen el placer a través de la expulsión y retención de heces. El sadismo asociado a esta etapa proviene de la idea que los niños utilizan sus heces como un arma frente a los adultos, particularmente los padres. El niño descubre que puede irritar fácilmente a sus padres si usa adecuadamente sus propias heces. De ahí el aspecto sádico de la etapa. Etapa fálica. En ella, el niño descubre los órganos genitales como productores de placer. Se da cuenta de que las niñas no tienen pene y esto le produce la preocupación de que él también pueda perderlo. A esta inquietud se le conoce como miedo a la castración. Las niñas, por su parte, descubren que ellas carecen del órgano que poseen los niños. Empiezan entonces a sentir que su cuerpo está incompleto y odiar a sus madres por haberlas traído al mundo en tal estado. Es lo que se conoce como envidia del pene. Complejo de Edipo. En esta etapa, los niños desarrollan un deseo sexual orientado hacia la figura materna. Este deseo se acompaña de odio hacia el padre, a quien se tiene por rival en la lucha por obtener el cariño de la madre. En las niñas, la situación es todavía más complicada. De hecho, no todas las niñas llegan a desarrollar el llamado complejo de Electra, y a algunas de ellas, la envidia de pene les lleva a adoptar una personalidad masculina. Etapa genital. Es la que se alcanza en la adolescencia por parte de la mayoría de las personas. Los niños y las niñas reconocen la imposibilidad de acceder sexualmente a sus progenitores y desvían sus intereses a otros miembros de la comunidad. ¿En qué consiste el ello, el yo y el superyo? Cada persona posee también una cierta cantidad de energía psicológica que forma las 3 estructuras básicas de la personalidad: el ello, el yo y el superyo. Estas 3 estructuras tienen funciones diferentes y actúan en distintos niveles de la mente. Según Sigmund Freud, cada componente añade su propia contribución única a la personalidad y los 3 elementos trabajan juntos para formar comportamientos humanos complejos. De acuerdo con la teoría, ciertos aspectos de nuestra personalidad son más primitivos y que nos pueden presionar para actuar sobre nuestros impulsos más básicos. Otras partes de la personalidad pueden lograr contrarrestar estos impulsos y se esfuerzan por hacer que se ajusten a las exigencias de la realidad. El ello es el único componente de la personalidad que está presente desde el nacimiento.
Este aspecto de la personalidad es completamente inconsciente e incluye los comportamientos instintivos y primitivos. El ello es impulsado por el principio del placer, que se esfuerza por lograr la satisfacción inmediata de todos los deseos y necesidades. Si estas necesidades no se satisfacen inmediatamente, el resultado es un estado de ansiedad o tensión. El yo es el componente de la personalidad que se encarga de tratar con la realidad. El yo se desarrolla a partir del ello y asegura que los impulsos del ello puedan expresarse de una manera aceptable en el mundo real. El yo funciona basándose en el principio de la realidad y que se esfuerza por satisfacer los deseos del ello de forma realista y socialmente adecuada. El yo también descarga la tensión creada por los impulsos no satisfechos a través de un proceso secundario, en el que el yo trata de encontrar un objeto en el mundo real que coincida con la imagen mental creada por el proceso primario del yo. El último componente de la personalidad descrito por Freud es el superyo. El superyo es el aspecto de la personalidad que contiene todos nuestros estándares morales interiorizados e ideales que adquirimos de ambos padres y de la sociedad, nuestros sentidos del bien y el mal. El superyo nos proporciona directrices para hacer juicios. El superyo comienza a surgir en torno a los 5 años. Existen dos pares fundamentales del superyo. El ideal del yo, que incluye las reglas y normas del buen comportamiento. La conciencia, que incluye información acerca de las cosas que son consideradas por los padres y la sociedad. Se trata de comportamientos que a menudo están prohibidos y dan lugar a malas consecuencias, castigos o sentimientos de culpa y remordimientos. Tal es el caso de Antonio, que acaba de comenzar una nueva relación con una mujer que conoció en el instituto. Mientras hablaba con ella una tarde, accidentalmente la llamaba por el nombre de su exnovia. ¿Cómo explicarías este error? Muchos de nosotros podríamos decir que fue una distracción o describirlo como un simple accidente. Sin embargo, un teórico psicoanalítico puede decir que esto es mucho más que un accidente casual. La visión psicoanalítica sostiene que hay fuerzas internas, inconscientes o fuerzas de nuestra conciencia que dirigen de alguna forma nuestro comportamiento. Por ejemplo, un psicoanalista podría decir que Antonio se expresó mal debido a los sentimientos no resueltos de su ex, o quizá a causa de las dudas sobre su nueva relación. El inconsciente incluye pensamientos, emociones, recuerdos, deseos y motivaciones que se encuentran fuera de nuestro conocimiento. Sin embargo, continúan ejerciendo una influencia en nuestro comportamiento. El psicoanálisis y la comunicación se unen para analizar la publicidad. Uno de los primeros ejemplos se remonta al siglo XX. Una corporación de tabaco se dio cuenta de que estaba perdiendo la mitad del mercado debido a que las mujeres no solían fumar, por lo que se optó por una lectura psicoanalítica del simbolismo de los cigarrillos en las mujeres. La respuesta fue conforme al cliché. Los cigarros para las mujeres simbolizaban el pene, por lo que estaban asociados con el dominio masculino. El resto es historia. Los cigarrillos fálicos, símbolos del poder masculino, se convirtieron también en símbolo de la liberación femenina.